En esta clase vamos a dar una introducción a las funciones en Python. También aprenderemos a crear una función personalizada. En matemáticas, una función es una relación o asignación entre una o más entradas y un conjunto de salidas. Una función se suele representar así. Tenemos una salida y una función denominada con la letra f, y tenemos una entrada en esa función, denominada x. Es decir, esta función hace unas transformaciones sobre la entrada x, y nos proporciona una salida y. Sin embargo, cuando hablamos de funciones en el ámbito de la programación, hablamos de construcciones de estructuras que son muchísimo más genéricas y versátiles. Es decir, nos permiten realizar una gama de acciones mucho más amplia. Entonces, ¿en qué consiste una función cuando hablamos en términos de programación? Una función en Python consiste en un bloque de código que va a encapsular una serie de sentencias en Python, es decir, encapsular una serie de líneas que realizan una tarea específica, o un grupo de tareas que estén relacionadas. ¿Y para qué sirve? La función nos permite dividir nuestros programas en pequeños fragmentos de código, de manera que después podamos reutilizar esos fragmentos de código. Es decir, el mismo fragmento de código, que en un momento determinado estamos utilizando para realizar una determinada tarea en un programa, podemos cogerlo y llevarlo a otro programa, de manera que no tengamos que implementarlo de nuevo. La razón por la que se definen las funciones es tratar de fragmentar nuestro programa de manera que sea mucho más modular y nosotros podamos intercambiar código y podamos encontrar mejor los errores. Ahora, como ya sabemos qué es una función, vamos a conocer cuál es la sintaxis que tenemos que utilizar para definir funciones en Python. Vamos a comenzar definiendo una variable sencilla en una cadena de texto. Por ejemplo, var, igual, estamos aprendiendo funciones en Python. Defino esta variable y lo siguiente que vamos a ver es cómo podemos invocar una función que ya viene definida en Python por defecto, la cual nosotros simplemente podemos llamar. En este caso, la función que nosotros vamos a invocar calcula la longitud de un objeto. Esta función se llama len, y nos calcula la longitud de esta cadena de texto. Ponemos el nombre de la función, len, y entre paréntesis ponemos los argumentos de esa función. En este caso, la variable var. Ejecutamos, y vemos la cantidad de caracteres. Este resultado, que me devuelve la función, yo podría asignarlo a otra variable si quisiera. Por ejemplo, voy a crear una variable len-var, igual, e invoco la sentencia que vimos anteriormente, y tenemos el mismo valor y cantidad de caracteres. ¿Qué es esto que vemos aquí? La función que estamos viendo anteriormente, es decir, la función len. Forma parte de un conjunto de funciones que ya están definidas en el intérprete de Python. Y la podemos utilizar siempre que la necesitemos, es decir, siempre que necesitemos esta función, nos va a contar la cantidad de caracteres, y podríamos agregar otro tipo de función para buscar información, lo cual veremos más adelante de este curso de Python. Entonces, ¿qué está ocurriendo cuando nosotros invocamos una función? Cuando nosotros estamos invocando una función a través de su nombre y le proporcionamos los argumentos necesarios, así como en este ejemplo, lo que hace el intérprete de Python es que automáticamente cuando llega a este punto, ve que invoco una función y rápidamente se va al fragmento de código que define esta función. Ejecuta ese código y el valor te lo devuelve a esta misma línea y luego ya vuelve la ejecución al punto donde lo había dejado. Miremos que cuando la ejecución termina, vuelve a la línea de código donde se invocó la función. La función puede devolver un valor de retorno que podemos utilizar después en nuestro código, en este caso, longitud de variable. Sigamos adelante. ¿Cómo podemos saber nosotros la interfaz de una función? Si yo ahora mismo estoy en mi intérprete de Python, y quiero saber cuál es la interfaz de esta función len, y necesito saber qué es lo que hace. Jupyter Notebook nos proporciona una manera para saberlo. Debemos hacer lo siguiente, poner nuestro cursor dentro de los paréntesis de la función y pulsar Shift más Tab. Y nos sale esta pantalla, la cual nosotros podemos agrandar con este símbolo más, y nos da información de la interfaz, nos dice que es una función, que se llama len y que va a recibir un objeto. Y nos va a devolver el número de elementos que contiene el objeto que le estamos pasando. Y también nos dice que este tipo de función vienen construidas por defecto. Con esto concluimos la clase de introducción a las funciones en Python. Sabemos que son un tipo de estructuras, que al final lo que van a hacer
es contener código en Python que realiza una tarea específica, como en este caso, contar el número de elementos de un objeto o el número de caracteres de una cadena de texto. Además, tienen un nombre, los invocamos con una serie de argumentos, y esto lo realizamos, porque podemos reutilizar el código y fragmentar nuestro programa en pequeños trozos de manera que sea más fácil de manejar y de entender cuando nosotros lo estamos leyendo. En la siguiente clase veremos las funciones personalizadas en Python. Hemos llegado al final del video, esperamos que lo hayas encontrado informativo y de ayuda. Si te gustó, pulgares arriba, suscribe y sigue aprendiendo.